Hola a todos, bienvenidos a esta clase de física que llamaremos vectores. Vamos a tratar el tema de los vectores en esta ocasión y para ello quiero compartirles esta información que espero que sea de beneficio para todos para comprender este tema. Nuestro objetivo de esta clase es comprender las características de un vector, diferenciarlo de un escalar y conocer todas las formas para representarlo, tanto polar como en su expresión rectangular. De eso se trata la clase de hoy, así que empecemos. Antes de eso, quiero compartirles esta frase que dice, si uno no sabe a qué puerto navega, ningún viento le es favorable. A esto se lo atribuimos a Séneca, que es un legado que nos deja para reflexionar de la importancia que tiene el tener un sentido hacia dónde nos dirigimos cada vez que hacemos algo. Incluso tener un propósito de por qué hacer las cosas. Así que en esta ocasión, hablar de vectores nos lleva a hacer la siguiente pregunta. Primero, ¿cómo le dirían a una persona cómo dirigirse hacia un lugar? ¿Cómo le indicarían cómo llegar a ese lugar? ¿O cómo describirían ustedes la trayectoria de un avión? Si yo le quiero decir a una persona, diríjase a tal lugar, muchas veces hacemos esto. Se va por aquella dirección y va a llegar al lugar que usted pregunta. O si analizamos cómo viaja un avión, por lo regular tiene un sentido, una trayectoria bien definida hacia dónde se mueve. Así que es importante que tengamos bien claro qué es una trayectoria, qué es una dirección o qué es un sentido para lo que estamos haciendo. Y de eso se trata nuestra clase de hoy, definir un vector a través de una dirección o un sentido. ¿Qué es un vector? Un vector es un segmento de línea que se encuentra dirigido hacia un punto en un espacio definido. Le llamamos espacio euclidiano, ya sea en dos dimensiones o en tres dimensiones. En otras palabras, un vector es una flecha que indica cuánto y hacia dónde se mueve algo. Obviamente los matemáticos lo representan de una forma diferente y no muy alejado de lo que vamos a ver hoy. Los matemáticos nos dicen que un vector es esa coordenada que tenemos acá, que está representada por dos valores, un valor en X y un valor en Y. ¿Pueden ustedes notar este punto? Si ustedes analizan el eje X, van a encontrar que se ha movido hasta el punto coordenada 4 y en el eje Y hasta el punto coordenada 3. Y la combinación de ambas nos dan esta posición en este plano cartesiano al cual le llamamos coordenada, pero que un matemático lo definiría como un vector. Pero regresando a nuestra forma física, lo representamos con una flecha. Es importante definir la diferencia entre escalar y vector. Para ello necesitamos entender primero qué es un escalar. Un escalar se define como la cantidad o magnitud de algo que estamos midiendo, un tamaño. Mientras que un vector necesita ese tamaño, pero también necesita definir una dirección o un sentido hacia dónde se va a dirigir. Para ello, quiero que analicemos la siguiente simulación. En pantalla tenemos un elemento que le vamos a llamar vector, que es esta flecha que parte desde este punto hasta donde termina la puntita de la flecha, desde su cola hasta su punta. Este va a ser mi vector y le vamos a llamar vector A. ¿Cómo reconozco a este vector A? Bueno, le pongo como nombre una letra y lo voy a identificar con una flechita arriba que me dice que ese valor tiene una dirección o un sentido. Y a partir de ahí se va a llamar vector. Pongámoslo en un plano de coordenadas como lo tienen acá y vamos a observar lo siguiente. Este vector está compuesto por la combinación de dos componentes.
una componente horizontal y una componente vertical. A la hora de combinar estas dos componentes, yo puedo armar un triángulo rectángulo como se ve en la imagen. Por esa razón, a este vector se le dice que tiene componentes rectangulares, es decir, los valores que aparecen en X y Y, como lo vamos a ver a continuación. Vean esta tabla. Tengo un vector que tiene una magnitud de 18 unidades. La magnitud la voy a representar con la letra, el símbolo de vector, que es la flechita que está arriba, pero la voy a encerrar en dos barritas que me dicen que estoy representando la magnitud o tamaño de este vector. Y en este caso este vector mide 18. Pueden ver que el tamaño varía en su componente vertical porque mide exactamente 15 y en su componente horizontal mide 10. A esto le vamos a unar otro dato, que es el valor del ángulo. Este vector se ha desplazado un ángulo de 56.3 en esta dirección, desde el eje X positivo hacia donde se encuentra. Entonces pueden observar ustedes estos detalles y vamos a descubrir que un vector va a variar sus valores horizontal y vertical según la dirección en que lo mueva. Veámoslo acá. Observen lo siguiente. Me voy a traer este vector y lo voy a colocar acá. 18 es la magnitud de este vector y está colocado de forma horizontal. ¿Cuál es el valor del ángulo? 0. El valor de la magnitud es de 18. Pero ahora observemos sus componentes. La componente horizontal tiene exactamente el tamaño del vector, pero la componente vertical acaba de desaparecer, se hizo 0. Perdió todo su valor. Si ustedes lo ven en la gráfica, no se movió ni hacia arriba ni hacia abajo, únicamente está movido en forma horizontal. Hagámoslo de otra manera. Mandemos este vector para acá. Siempre es de 18 su magnitud. Ahora, el ángulo a partir del eje X es de 90 grados. Y si ustedes observan la tabla, ha desaparecido el valor de la componente en X porque no se está moviendo ni para la izquierda ni para la derecha, sino que únicamente se ha movido sobre el eje vertical, obteniendo el mismo tamaño del vector. Entonces aquí igualamos las dos componentes. ¿Qué pasa si este vector yo lo traslado y puedo jugar con este vector? Va a ir variando. Si varía su tamaño, varía la componente horizontal y la componente vertical. Hago crecer este vector. Imagínense este valor. 36.9 va a tener un valor en el eje Y de 20 y un valor en el eje X de 31. Y así van a ir variando las componentes de este vector que estamos analizando. Esta es la primera parte de esta clase donde vamos a conocer las características de los vectores. Los espero en la segunda parte.